Listo, bueno, muy buenos días. Me alegra mucho estar aquí otra vez con ustedes. Hace mucho tiempo no hacía una charla de viernes. Hoy voy a hablarles de un tema que me saca pues de mi zona de confort. Vamos a hablar de algo diferente a retina y titulé la charla Apuntes sobre economía de la salud porque literalmente son mis apuntes de clase, son mis apuntes de clase de economía de la salud. Quería contarles que, pues para quienes no saben, el año pasado, ante el aumento de tiempo libre inesperado con la pandemia, decidí adelantar un proyecto que tenía por ahí en la nebulosa, que es ser epidemióloga. Entonces he comenzado una maestría de epidemiología clínica y precisamente este semestre lo comenzamos con clase de economía clínica, de lo cual yo no tenía ni la más mínima idea, pero me ha resultado tan interesante pues que quise compartirlo con ustedes. Entonces, mira, lo primero que quiero que sepan es el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social, que estudia cómo satisfacer las necesidades del hombre, dado que los recursos existentes son escasos, son limitados. Los recursos naturales, los recursos económicos, tienen un fin, tienen un límite. Si los recursos fueran infinitos e ilimitados, pues la economía no tendría una razón de ser. Entonces, a la economía le ha surgido un hijito, que es la economía de la salud. Y la economía de la salud existe por tres propósitos, tiene tres fines. Primero, darle al tomador de decisiones la información necesaria para poder establecer prioridades y con eso pues tomar decisiones y hacer una adecuada asignación de recursos. Entonces, la economía de la salud tiene tres principios o tres dogmas eh, que debemos entender para saber por qué existe y por qué tenemos que hablar de ella. Entonces, lo primero es que la salud es un sector económico, es un mercado complejo e imperfecto. De hecho, ningún mercado es perfecto, o sea, no digo que la economía, que la salud, digo, sea el único mercado imperfecto, pero sí puede llegar a ser uno de los más complejos. Este artículo es viejo, es del 63, pero se dice que con este artículo fue la génesis o el nacimiento de la economía de la salud. Kenneth Arrow es un economista inglés que de hecho ganó un premio Nobel después por este trabajo. Y lo que él decía es que en salud, dada la incertidumbre sobre la ocurrencia de las enfermedades y sobre la eficacia de los tratamientos, no era posible garantizar que la asignación de los recursos fuera eficiente. Eso ha cambiado claramente con el tiempo, con la epidemiología y bueno, con el avance de la tecnología, cada vez sabemos más de qué se va a enfermar la gente y cuándo se va a enfermar la gente. Y cada vez hay menos incertidumbre sobre la eficacia de los tratamientos, pero esa incertidumbre nunca va a llegar a cero. Siempre va a estar la duda de si nos van a diagnosticar un cáncer mañana, si vamos a tener un accidente de tránsito, si se va a caer el avión en el que estamos volando. Entonces siempre habrá un grado de incertidumbre sobre lo que puede pasar y sobre cómo va a ser el resultado pues, del tratamiento que recibamos. Entonces, lo que proponía Kenneth Arrow era que para que un mercado fuera competitivo, tuviera una competencia perfecta o un equilibrio competitivo, una competencia óptima, se debían cumplir 5 condiciones. Esto aplica para todos los mercados, no solo para salud. Entonces, un mercado perfecto debería tener información perfecta, no debería haber barreras a la entrada de los oferentes, los productos deberían ser homogéneos, los mercados completos y no debería haber externalidades. Entonces, ¿por qué en salud la información no es perfecta? Porque es asimétrica. Es decir, que los participantes de la salud, nosotros los médicos, los pacientes, la industria y las aseguradoras, no tenemos la misma información entre todos. Por ejemplo, un paciente que va a comprar un seguro o va a entrar a una póliza, seguramente tiene mayor información sobre su estado de salud que esa aseguradora. En la práctica diaria nuestra, nosotros como médicos tenemos mucho más información y mucho más conocimiento sobre la enfermedad y el estado de salud del paciente. Por más que nosotros tratemos de explicarles, de darles información, de darles herramienta, y terminamos diciendo que le pasamos la pelota al paciente para que tome la decisión sobre si, no sé, por ejemplo, si se opera o no. Finalmente el paciente lo que sabe es lo que nosotros le decimos. O sea, si le damos información incorrecta o le damos información incompleta, él va a tomar la decisión con base en eso. O sea que es innegable que de alguna manera influimos sobre la decisión que toma el paciente.
Ahora, las barreras a la entrada se refiere a que no cualquiera puede entrar como oferente al mercado de la salud. O sea, sí hay barreras a la entrada. ¿Qué tipo de barreras? No cualquiera puede amanecer mañana diciendo que quiere abrir una clínica o que quiere mañana empezar a operar en el garaje de su casa. Pues porque hay unas barreras legales, hay unas barreras, tiene que pasar por un proceso de habilitación, incluso tiene que pasar por algunas cosas de acreditación. Entonces hay un límite. Hay barreras económicas también, porque si quiere mantenerse uno en la competencia y en el mercado, pues tienen que invertir, y generalmente es una inversión alta en tecnología, en infraestructura, en mantenimiento, en contratar profesionales. Y hay barreras logísticas. Las barreras logísticas se refieren más a que no cualquier persona puede también decir mañana que quiere hacer una cirugía cardiovascular. Para eso se requiere todo un proceso. Hay que entrar a medicina, hay una limitación del número de plazas para las personas que quieren ser médicos, después la especialidad, incluso después la subespecialidad. Entonces hay una serie de barreras para quienes quieren entrar a ofertar en salud. Pero ojo que no estoy diciendo que esto sea malo. De hecho, muchas veces esas barreras son deseables, porque esas barreras son las que nos ayudan a pulir y a tratar de ofrecer o que el mercado se mantenga pues dentro de unos estándares de calidad. En cuanto a los productos homogéneos, esto sí realmente no lo compre casi ningún mercado, no solamente la salud. La homogeneidad del producto se refiere a la calidad. En teoría, los productos ofrecidos en un mercado deberían tener la misma calidad. Entonces, en nuestro sector deberíamos tener una calidad igual u homogénea en la atención médica, en las tecnologías ofrecidas, en los medicamentos, y eso permitiría pues que la guerra de precios fuera justa, pero no es así. Los mercados. Entonces, un mercado completo es un mercado en el que todo se puede comprar y vender, en lo que todo es comercializable. Y en la salud, claramente, no todo es comercializable. De hecho, la misma salud, si la pensamos como ausencia de enfermedad, no se puede comprar. O sea, ni por todo el dinero del mundo yo puedo garantizar y comprar que nunca en el resto de mi vida me voy a enfermar de absolutamente nada o que nunca voy a tener algún accidente. Tampoco se puede transferir el riesgo. O sea, por más que yo pague una suma grande de dinero, no puedo transferir el riesgo de enfermarme, o sea, el riesgo de que me dé, no sé, que me dé cáncer, que no me dé a mí, sino que le dé a su tanito, eso no lo puedo hacer ni con dinero. Entonces, no todo es comercializable. Y sí hay externalidades. Las externalidades en los mercados se refieren a aquellas acciones o aquellas situaciones que no tienen una retribución económica. Entonces, hay externalidades positivas y negativas. En salud, un ejemplo de externalidad positiva es, por ejemplo, la vacunación. Entonces, la vacuna como tal, el medicamento, tiene un precio, se pone la vacuna a una persona, pero esa vacuna no beneficia únicamente a aquel sujeto que recibe la vacuna, sino que va a dar un beneficio a la sociedad porque contribuye a, bueno, a la inmunidad de rebaño. Entonces, no hay una forma de retribuir a quien produjo esa vacuna por el resto del beneficio que está recibiendo la sociedad aparte de ese sujeto. Otro ejemplo son la donación de órganos. Los donantes legales, ¿no? Legales de órganos tampoco reciben una retribución económica. Las externalidades negativas son, por ejemplo, los efectos adversos de los medicamentos. Obviamente eso puede pasar en términos legales y demandas y otras cosas, pero un efecto adverso sencillo como un rash o diarrea o vómito por algún medicamento que tiene un paciente tampoco tiene una retribución económica. Entonces, con esto, como el planteamiento actual es que el sector salud necesita ser regulado y de hecho en muchos países la salud es el mercado más regulado. Entonces, ya lo hemos dicho, no cumple con algunas de las reglas del mercado y responde muy lentamente al sistema de oferta y demanda, que es el que autorregula el resto de los mercados. Entonces, en un mercado, si hablamos de, no sé, el mercado de la tecnología, los zapatos, la joyería, el mercado alimenticio, finalmente la oferta y demanda terminan controlando el mercado como tal, pero la salud es muy lenta respondiendo a ese sistema. Y el problema es que el bien que se está ofreciendo o el servicio que se ofrece es un derecho fundamental, que es la salud. Entonces no podemos quedarnos esperando que el sistema responda lentamente, porque en ese proceso se van a quedar muchas necesidades insatisfechas en salud. Pero ojo que no estoy diciendo que la regulación sea lo ideal. De hecho, intervenir sobre el mercado puede generar incentivos perversos y distorsionar los mercados. Y eso es lo que ha sucedido en muchos países en los que se ha decidido regular y cerrar por completo el mercado de la salud. Al poner
todo el poder en un solo ente para que controle la salud, llámese de gobierno, llámese Estado, llámese EPS, se le da a ese ente todo el poder y toda la capacidad, y entonces entra la corrupción, entra la industria farmacéutica, entra todo un tipo de incentivos perversos que terminan distorsionándolo. Nada más en nuestro país, el hecho de que se haya centralizado todo el poder en las entidades prestadoras de salud nos ha llevado a que el resto de los participantes del mercado, o sea, médicos e IPS, muchas veces estemos maniatados para poder entrar a la negociación. Simplemente el poder lo tiene la entidad y los demás pues que quedamos sin poder actuar. Entonces, ustedes saben que el mercado más, a ver, el ejemplo más claro de libre mercado en salud pues es Estados Unidos. Y de hecho Estados Unidos tiene la capacidad de ofrecer servicios de salud de muy alta calidad, pero tiene un problema y es que no ha podido cubrir o garantizar este derecho fundamental a toda su población. Entonces ahí es donde entra también la parte ética. Este artículo relativamente reciente del año pasado. Y este señor Michael Chernow lo que propone es como una regulación, un punto de equilibrio. O sea, las fuerzas del mercado sí tienen un papel importante sobre el sistema de salud. No podemos dejar que el mercado de la salud se maneje y se autorregule libremente como se regula el mercado pues, de los zapatos, pero tampoco es correcto una regulación absoluta por parte del Estado porque siempre entra la corrupción y los incentivos perversos. Bueno, el segundo dogma de la economía de la salud es que la salud consume cada vez más un porcentaje más grande del Producto Interno Bruto de los países. Entonces, vean, esta gráfica es vieja, pero muestra lo que quiero que vean y es la tendencia de cómo diferentes países, desde los 60, esto va hasta el 2010, han aumentado el porcentaje de su PIB que invierten en salud. Miren el caso de Estados Unidos tan importante como pasó del 5% en los 60 al 17% en 2010. Estos son los datos de Colombia, según el Banco Mundial, del 2000 al 2018. La tendencia también es ascendente, cada vez invertimos más en el sector salud. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué incrementan y por qué aumentan los costos en salud? Bueno, primero, los cambios demográficos, que ya todos lo sabemos, estas son las pirámides poblacionales para Colombia en los 50, en los 80 y en el 2000. Entonces, comenzamos con una pirámide en forma de pirámide, con base ancha, es decir, la población joven es mucho mayor y la punta es mucho más pequeña, mucho menos viejos. Pero con el tiempo, la pirámide va perdiendo su forma y se empieza a parecer más a un barril. Entonces, los jóvenes son menos y la gente mayor es más. ¿Y cómo afecta eso al sistema de salud? Esta gráfica es un ejemplo de nuestro sistema colombiano. Entonces, miren, en el eje vertical tenemos días, en el eje horizontal tenemos la edad de los pacientes. La línea punteada hace referencia a las atenciones o los contactos que tiene un paciente por año en promedio. Entonces vemos cómo en la juventud y en los adultos jóvenes, pues es menor, pero con el tiempo, a medida que cumplen más años, va aumentando la necesidad de contactos y de consultas médicas. Y la línea negrita, la línea continua, lo que habla es de días de estancia hospitalaria. Entonces, en aquellos pacientes que requirieron hospitalización, también las pacientes mayores que tuvieron que estar hospitalizados tuvieron mayor tiempo de estancia hospitalaria. Y eso se traduce en mayor gasto, en mayor costo en salud. La segunda causa por la que la salud se ha encarecido pues, es la transición epidemiológica, que lleva mucho tiempo. Sabemos que hemos venido cambiando de las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónicas y de hecho las personas con enfermedades crónicas viven más. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es la sobrevida de diferentes tipos de cáncer en Colombia. Acá en el eje vertical está la sobrevida en meses y acá abajo los diferentes tipos de cáncer. Las tres primeras barritas son de Colombia en diferentes tiempos, 95, 2000, 2005, y la última, la más oscura, es de Estados Unidos. Entonces, si vemos la tendencia también, aunque es lenta, uno esperaría, y yo realmente pensaba que era más, la tendencia es a que enfermedades como estos tipos de cánceres tengan cada vez una mayor sobrevida.
E igual pasa con algunas enfermedades como el VIH, que me parece muy curiosa y muy interesante esta gráfica. Estos son datos de Dinamarca y lo que nos muestra es en el eje vertical la probabilidad de sobrevivir y en el eje horizontal la edad. Entonces, comenzamos a los 25 años. La línea roja es la sobrevida de la población general. Si ustedes ven, va más allá de los 70 años. La línea café es la sobrevida de pacientes con VIH antes de que existiera la terapia HART, o sea, antes del 95. Si vemos más o menos a los 45, 50 años ya casi no sobrevivía nadie, la probabilidad de sobrevivir era prácticamente cero. Mientras que la línea azul y la línea verde son después de la entrada de la terapia HART y vemos cómo la sobrevida se va pareciendo cada vez más a la de la población general. La tercera causa por la que la salud se encarece es el desarrollo tecnológico. Entonces, con la revolución tecnológica, la evolución en salud va a un ritmo vertiginoso, pero el problema es que esta evolución ha venido acompañada de precios que muchas veces son sobredimensionados. ¿Y por qué cuesta tanto la tecnología? Primero, porque es innegable que los costos del desarrollo son altos. O sea, un laboratorio o la industria tiene que invertir un billete grande para poder desarrollar una tecnología. Pero la verdad es que este no es la única causa pues, de que los costos sean tan altos. El monopolio en la industria de la tecnología de la salud es un problema claro y que es abiertamente aceptado. Está también el lobbying o el cabildeo, que esto es como las sumas de dinero que invierte la industria en persuadir a los legisladores y a los gobernantes para que tomen decisiones que las favorezcan, que favorezcan a la industria. Y también hay algo de abuso de patentes. La política de patentes tiene también algunas irregularidades que llevan al encarecimiento. Entonces lo que vemos es que la brecha entre lo que la medicina es capaz de ofrecer y lo que la economía es capaz de pagar se está ampliando cada vez más. Esta frase me pareció muy interesante, es de este señor Hoffman, es un noruego que está muy metido pues en esto de la economía de la salud, y él dice: nuestras habilidades para producir y utilizar tecnologías parecen superar nuestras habilidades para reflexionar sobre su aplicación. Entonces, para evitar convertirnos en titanes tecnológicos y liliputienses éticos, necesitamos una implementación más reflexiva y responsable de la tecnología de la salud. Entonces, eso sí es algo que puede estar en nuestras manos, ser un poco más responsables en cómo manejamos la tecnología. Esto incluso aplica un poco más para los grandes países que tienen acceso a cosas mucho más tecnológicas y más costosas, pero dentro de nuestra práctica y a nivel de nuestro contexto también lo podemos aplicar. No siempre lo más tecnológico, no siempre lo más caro es lo mejor. Anoche estaba repasando la presentación y se la mostraba a mi esposo. Me decía que no sabía que era liliputienses. Entonces iba a quitar la diapositiva, pero para quienes no sepan, búsquense los viajes de Gulliver para que entiendan qué es Lilliput. Pero bueno, el punto con todo esto, no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que los indicadores de la economía de la salud deban ser financieros. De hecho, no pueden ser financieros. Entonces, los rendimientos financieros no pueden ser el principal criterio. La función principal de un sistema de salud no es generar dividendos, pero sí es justo y es necesario que sea rentable para quienes participen en él. Entonces, es justo que nosotros como médicos recibamos una ganancia y recibamos un salario por nuestro trabajo. Es justo que entidades que prestan servicios como la clínica pues también reciba un pago por los servicios que está prestando y no que genere pérdidas. Es justo que un laboratorio que desarrolla medicamentos pues también reciba ganancia. Pero hay una línea entre la rentabilidad y el lucro excesivo, que es lo que se ha vuelto un poco borroso y por la que muchas veces pues, se va perdiendo el rumbo. Bueno, y por último, la cuarta razón por la que la salud es cada vez más costosa es porque hay un boom de desinformación impresionante. Cada vez hay más fuentes de información pública, gratuita y muchas veces sin calidad, que los pacientes están todo el tiempo bombardeados recibiendo información, se vuelven cada vez más demandantes, hay presión constante de los medios, entonces los pacientes consultan y consultan y consultan más. Y hay un fenómeno muy curioso que se presenta casi solo en este mercado, y es que la persona que recibe el servicio, o sea, el paciente, generalmente no es el pagador directo, o sea, el paciente no está pagando directamente de su bolsillo el servicio de atención médica que está recibiendo. Hay países donde incluso no paga nada directamente, son los países en los que se ha socializado la salud por completo.
Ustedes me dirán, no, es que sí paga porque paga impuestos, pero realmente el comprador, o sea, el paciente como tal no lo está viendo así como que es que yo pagué 100 pesos de impuesto, entonces estoy pagando 100 pesos de esta consulta. O en nuestro salud, por ejemplo, que sí hacemos contribuciones, pero es una contribución que no es igual a lo que estamos recibiendo. Entonces, eso ha hecho y está descrito que los pacientes no tengan como la reflexividad o la sensibilidad para utilizar el sistema de forma correcta y muchas veces hacen consultas de forma indiscriminada y deliberadamente. Por otro lado, quienes sí pagan quienes pagan, no sé, una póliza o un seguro de salud, pues se sienten en su derecho de utilizar el servicio porque es que lo estoy pagando. Entonces muchas veces consultan simplemente por aprovechar lo que están pagando sin que sea realmente necesario. Entonces no digo que esto sea lo que esté empobreciendo al sistema, pero contribuye. Y nosotros mismos también. Tenemos muchas veces la presión de los medios y los laboratorios aquí todo el tiempo hablándonos de mande esto, es lo mejor, y muchas veces nos dejamos convencer y creemos que lo más caro es lo mejor y enviamos cosas que pues podríamos no estar enviando. Lo otro es el ejercicio a la defensiva, ¿no? A la defensiva legal. Entonces, muchas veces simplemente por blindarnos y cubrirnos legalmente, porque hay situaciones legales pues que nos asustan, también podemos incurrir en gastos innecesarios. Bueno, y vamos por la tercera y la última, el último principio pues de la economía de la salud, que es que tiene una íntima relación con la ética. O sea, la economía de la salud y la ética médica van de la mano, innegablemente no se pueden separar. Y cuando digo que van de la mano es porque van de la mano, van juntas, no son un contra, no es un versus, no pueden trabajar por lados diferentes. La economía de la salud da como las herramientas, da la información para poder tomar decisiones en salud, pero finalmente la que marca la parada al final es la ética, o sea, la que nos permite decidir qué es lo que se debe hacer, que es la ética médica. Entonces, el objetivo no es gastar menos, el objetivo es gastar mejor y poder equilibrar y balancear la eficiencia y la equidad. Entonces, queremos ser eficientes porque queremos gastar la menor cantidad de recursos, pero cubrir la mayor cantidad de necesidades. Pero queremos ser equitativos. Oscar, por favor, apague el micrófono. Queremos ser equitativos porque queremos darle a todos todo lo que necesitan. Entonces, aquí viene el ejemplo de los niños con mucopolisacaridosis, las personas con hemofilia. Son pacientes que necesitan tratamientos de más de 2.000 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿lo necesita? Pues claro que lo necesita. Eso lo debe tener, pues es su derecho a tenerlo y es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Pero a la vez está qué cantidad o qué otras cosas podríamos hacer con esos 2.500 millones que se está gastando un paciente al mes. ¿Cuántas cataratas de pacientes con limitación visual importantes se podrían hacer con esos 2.500 millones de pesos? Pues no hay una respuesta, no hay una respuesta correcta para eso. Ese es el papel en el que la economía y la ética van de la mano y pues ayudan a los tomadores de decisión a decidir. Siempre será difícil, pero pues esa es la realidad. ¿Hay una receta de cocina para esto? No hay una forma de decir 1 más 1 es 2 y lo que se debe gastar es esto, no. Pero muchos se lo han preguntado, ¿cuánto es aceptable pagar por una vaca? Una vaca es un año de vida ajustado por calidad, no es un año de vida de 365 días normalito, sino un año de vida en teoría libre de enfermedad. Es lo que llaman QALYs, lo que los estudios de costo-utilidad conocemos como QALYs. Espero en otra charla hablarles de eso. Entonces, hay una propuesta internacional que dice que se use el PIB per cápita como para establecer ese umbral de cuánto es aceptable pagar. Entonces, el PIB per cápita finalmente viene siendo lo que le corresponde a cada ciudadano de su economía local, pues. Y para Colombia se ha aceptado que ese umbral sea 3 veces el PIB anual per cápita. Entonces, miren, el último dato que encontré fue en 2019. En nuestro país, en el 2019, el PIB per cápita anual era de más o menos $6.400, o sea, unos 23 millones de pesos. Eso multiplicado por 3 es más o menos 60 y pico, un poco más de 60 millones. O sea que en teoría una tecnología costo efectiva es una tecnología que cueste menos de 60 millones de pesos, pero que garantice o que pueda dar un año de vida ajustado por calidad adicional a la población.
Entonces uno dice, listo, sería pues fácil, pero pues no, porque aquí entran los dependes y entra el otro brazo que es la parte de la ética. ¿Depende de qué? Pues depende del nivel de complejidad de la enfermedad. ¿Qué pacientes afecta? Afecta a niños, afecta a pacientes mayores, personas económicamente activas. Es la única opción de tratamiento y si hay otros tratamientos, realmente qué tan diferentes son, qué tanto deteriora la calidad de vida, cómo la afecta y qué tan frecuente es la condición. Entonces, aunque está esta propuesta de las 3 veces del PIB anual per cápita y de hecho ayuda, no puede uno guiarse solamente por esta multiplicación y decir que eso es lo aceptable, pagar por un año de vida. No encontré y no existe algo parecido para nosotros en oftalmología, pero nos podríamos preguntar cuánto es aceptable pagar por una línea más de visión que veo que para un paciente. Bueno, y así como se ha hablado de pagar por años de vida ganados, también hay una propuesta de pagar por años de vida perdidos. Entonces, hay industrias como la del tabaco, el alcohol, las gaseosas, que contribuyen a que la población pierda años. Entonces, se ha tratado de estimar los impuestos que deben pagar estas industrias, teniendo en cuenta cuánto cuestan esos años de vida que se pierden por tener esos hábitos. Incluso, aunque no se cumple, yo veo muy difícil que se cumpla, hay quienes han propuesto que los mismos pacientes tengan una tarifa diferencial, un copago diferente, algún pago adicional, cuando son pacientes que repetidamente incurren en hábitos de vida poco saludables y hacen cosas que atenten contra su salud y que disminuyan y que hagan que pierdan años porque finalmente van a hacer pues, que haya más gasto en salud. Obviamente no digo que esté bien, pero hasta ese tipo de propuestas son las que se han llegado a hacer. Bueno, entonces esos eran los 3 principios o los 3 dogmas de la economía de la salud. Este señor Michael Drummond es ahora así como Kenneth Arrow fue el que creó la economía de la salud, ahora él es el papá actual, pues él está vivo y es el principal referente de economía de salud en el mundo. Y nos pone 10 nociones básicas. De hecho, muchos ya lo hemos mencionado, pero se las voy a leer rápido. Entonces, primero, los deseos humanos son infinitos, pero ya lo hemos dicho muchas veces, los recursos son limitados. Si los recursos fueran infinitos, pues la economía no existiría. Segundo, interesan tanto los beneficios como los costos. Y eso no solo es en salud, es en nuestra vida. O sea, en todo lo que hagamos, obviamente nos importa lo que ganamos, pero tenemos que pensar en cuánto nos está costando, no solamente en dinero, sino en todo. O sea, qué sacrificio tenemos que hacer por eso que estamos recibiendo. Tercero, los costos de los programas de salud no se limitan al sector salud. O sea, la inversión no solamente está en médicos, en medicamentos, en cirugías. Hay otras cosas, educación, sanidad, empleo. Todas esas cosas también entran dentro de los costos que influyen sobre la salud de la población. Cuarto, las decisiones en salud inevitablemente implican algún juicio de valor. O sea, siempre somos los humanos los que estamos metidos en las decisiones de salud. Podemos ser los médicos en nuestra consulta diaria o los tomadores de decisiones en las EPS, en Colombia, por ejemplo, o a nivel gubernamental, pero inevitablemente hay un juicio de valor ahí implícito. Quinto, y ya lo hemos dicho también, algunas de las reglas del mercado no aplican en salud o funcionan muy lentamente, como el sistema de oferta y demanda. Y el sexto me parece muy interesante porque lo que Drummond decía, porque esto es del 87, es considerar costos no es necesariamente antiético. Pero el doctor Rosselli ha propuesto replantear esa noción. Y lo que dice él es, de hecho es necesariamente antiético no pensar en costos, pero es necesariamente antiético pensar solo en costos. O sea, debemos pensarlo no como lo principal, pero no lo podemos sacar de la ecuación. Bueno, séptimo, entonces siempre deben medirse costos y beneficios marginales. Entonces, lo que hablábamos ahorita de un año más de vida, una letra más de visión, una línea más de visión, es esas cosas y ese costo adicional por ese beneficio adicional los que hacen la diferencia. 8 es bueno, este ya lo hemos mencionado también, prestar servicios de salud es solo una sola manera de ayudar y de mejorar la salud de la población. Entonces, las políticas de salud tienen que ir más allá de la práctica de la medicina, en lo que les decía, pensar en sanidad, en educación, en empleo. Bueno, hay muchas otras cosas que pueden afectar la salud de la gente. 9, como comunidad y como seres humanos, siempre buscamos anticipar los beneficios y aplazar los costos. Entonces queremos resultados ya.
De hecho, queremos invertir poco o invertir nada y tener resultados, y eso muchas veces es contraproducente, porque en salud existe lo que son los programas de prevención y promoción y prevención, que lo que necesitan es una inversión inicial, y muchas veces el resultado no se ve a corto plazo o nos cuesta mucho trabajo medirlo, es un resultado intangible, pero eso no quiere decir que PIP o la vacunación, por ejemplo, o la citología vaginal, todos esos programas no sean importantes. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entenderlo. Y décimo, la equidad en salud es deseable. Quisiéramos que todos tuvieran lo que necesitan para cubrir sus enfermedades, pero cuesta. Entonces ya, bueno, ya casi terminando, es importante recordar que para poder intervenir o tomar cualquier decisión en salud, se consideran tres cosas. Primero, obviamente la eficacia de la intervención. Segundo, la seguridad. Y tercero, el costo. Otra vez lo recalco, por eso no podemos sacarlo de la ecuación. Siempre está el costo, y eso no es una cosa que corresponda a otros, que corresponda a los economistas ni al gobierno. Es una cosa que también nos afecta a nosotros, porque cada decisión y cada decisión que tomamos en la consulta finalmente también acarrea un costo y un beneficio. Entonces, por eso es la reflexividad que debemos tener en el momento de tomar decisiones. Para esto se han creado diferentes evaluaciones económicas en salud. Entonces, para ayudarnos a tomar las decisiones que den beneficios, pero que sean viables en cuanto a gastos. Entonces, hay tres tipos de evaluaciones económicas en salud: las de costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. Esto lo voy a mencionar solamente como un abrebocas, porque espero después poderles explicar bien en qué consiste cada una, cómo se hace y sobre todo cómo se interpretan, porque si no, no pretende uno que todos hagamos evaluaciones en salud, pero por lo menos que sí tengamos las herramientas para interpretarlas, porque todos sabemos, y no es un secreto, que la industria muchas veces es la que patrocina y financia los estudios, no solamente los estudios clínicos, sino también los estudios económicos. Entonces tenemos que tener la capacidad de leer todo con pinzas y saber cuándo realmente algo no está bien. Entonces, bueno, los estudios de costo-beneficio son aquellos en los que se comparan los costos de una sola intervención con los dividendos que se obtienen con ella. Por ejemplo, los programas de lavado de manos. Entonces, un programa de lavado de manos en una UCI súper intensivo para médicos, para enfermeras, para familiares. ¿Cuánto me ahorro si implemento ese programa y disminuyo el número de infecciones en la unidad de cuidado intensivo? Entonces, ahí es donde puedo decir, esa intervención, el lavado de manos, tiene costo-beneficio. En costo-efectividad, sí hay dos intervenciones. Entonces, se comparan dos formas de llegar a un mismo desenlace. Ahí sí digo, operar con laparoscopia o operar sin laparoscopia. Entonces, aquí lo importante y lo clave es el comparador. Ahí es donde se puede entrar a manipular el estudio, porque ¿contra qué se va a comparar? ¿Contra no hacer nada? Pues eso es ridículo. Contra el manejo usual, el problema es que el manejo usual no siempre es el mejor manejo. O contra el tratamiento ideal. Lo mejor sería hacerlo contra el tratamiento ideal, pero hay países o hay condiciones en las que el tratamiento ideal no está disponible. Entonces tampoco es válido hacerlo contra el tratamiento ideal si no voy a poder usar el tratamiento ideal. Entonces es muy importante saber que los estudios de costo-efectividad cambian por país. O sea, lo que es costo-efectivo en Australia puede que no sea costo-efectivo en Colombia. Entonces es la importancia de que comencemos a hacer nuestros propios estudios de costo-efectividad y tener muy claro cuál es el comparador. De hecho, en la clase el doctor Rosalí nos decía, yo les tengo el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad está en el comparador. Entonces, antes nos comparamos entre nosotros, nos comparamos con el círculo chiquito, pero ahora con todo el boom de información nos comparamos, no sé, nos comparamos con Tom Brady, con las Kardashian. Entonces, ahí es donde está el punto de ser felices o no ser felices, contra quién nos estamos comparando. Y en los estudios de costo-efectividad es igual, contra qué se está comparando esa intervención. Y finalmente, los de costo-utilidad son aquellos en los que lo que se evalúa o lo que se estima es un desenlace subjetivo. Y ese desenlace subjetivo es el costo de la calidad de vida, que ya lo habíamos mencionado, que son los QALYs o los ABAC. Entonces, estos estudios se pueden hacer desde varias perspectivas. Se pueden hacer desde la perspectiva del paciente, desde la perspectiva del pagador o de la perspectiva del prestador, que somos nosotros. Generalmente se hacen desde la perspectiva del pagador, porque es lo más fácil. El pagador es el que tiene la información. El pagador dice cuánto pagó
por el servicio, por la intervención, por el medicamento. Pero lo ideal es que se hicieran desde la perspectiva del prestador, o sea, desde nuestra perspectiva. Pero ahí es donde entra nuestro trabajo, y es que muchas veces nos quejamos de que no nos pagan bien, pero es que no sabemos cobrar. Entonces, necesitamos a nivel chiquito, a nivel personal, a nivel yo en mi consultorio privado, que es lo que les va a hablar el doctor Castro, o a nivel grande, yo clínica o yo hospital, lo que sea, aprender a cobrar. Y para eso la forma más precisa, pero también más difícil, es hacer microcosteo. O sea, necesitamos poder evaluar cosa por cosa qué es lo que necesitamos y lo que usamos para prestar X servicio y saber cuánto cuesta, porque así va a ser la única forma de poderle decir al pagador, oiga, lo que hacemos cuesta tanto y está aquí justificado. Y con esa información se podrían desarrollar estudios de costos que nos ayudarían mucho más a tomar decisiones y poder entrar en las negociaciones, pues, pero necesitamos aprender a cuantificar cuánto costamos y a cobrar. Entonces, bueno, para terminar, bueno, estuvo muy rápido. Lo que pasa es que no quería dejarles cosas incompletas porque si hablo de todos los estudios nos quedamos cortos, prefiero dejar continuará. Entonces, de puntos claves o puntos para llevar a casa, tenemos estos 4. Entonces, quiero que recuerden que el análisis económico busca un lenguaje común entre los clínicos y los administrativos. No busca que se separen, busca que se comuniquen. La economía de la salud incorpora valores, no solamente rendimientos financieros, también incorpora efectividad clínica y valores. La evaluación económica añade transparencia a la toma de decisiones. Y el cuarto es muy importante. Si los profesionales de la salud no aprendemos a tomar decisiones con criterios económicos, pues siempre va a haber otros haciendo eso y tomando esas decisiones por nosotros. Y eso era. Muchísimas gracias. Muy bien, Denis, muchas gracias. Y el tiempo es perfecto, es lo que hemos dicho, Sí, está bien. que debe ser, insistiendo en la idea de que el gran valor de estas charlas digitales a distancia, en donde cada uno puede estar en su sitio cómodamente, es precisamente poder interactuar. Entonces, por eso yo he insistido en que se sometan a los 40 minutos y dejen 20 minutos para interactuar, porque de resto, pues fíjense que ustedes podrían subir su charla a YouTube y decirle a la gente, mire, ahí está la charla, mírela cuando quiera. Pero la idea de hacerla sincrónica, de juntar un poco de gente a que oiga la charla, es precisamente poder discutir, poder ver reacciones, pues y si no las hay, porque la charla estuvo muy densa o muy desconectada, bueno, no las hay, sobró tiempo, pero pues uno aspira a que cada charla genere preguntas, comentarios, dudas. A mí me gusta mucho porque yo pues conozco la escuela del doctor Rosselli y más o menos la escuela de pensamiento que ha seguido la medicina colombiana, los grandes planificadores de la salud, y esto tiene pues un fondo filosófico. Entonces, me gusta mucho que arranquen por llamarlo mercado, porque lo primero que hacen es negar que la economía de salud, y eso indigna, y de hecho es un insulto en el ámbito médico. Si a usted le dicen que usted está defendiendo las fuerzas de mercado, pues usted es un mercachife, ¿no? Y que las fuerzas de mercado no tienen nada que ver con la salud. Y yo creo que ese es un error muy grande que se ha cometido, pues no es de Colombia, es bastante universal. Es verdad que es un mercado imperfecto, pero yo sometería a consideración de ustedes, muéstrenme uno que sea perfecto, ¿sí? O que no tenga cantidades de limitaciones, donde no haya simetría en la información. Y entonces, cuando usted va a comprar un televisor o un carro, usted sabe todo lo que hay que saber de televisores y todo lo que hay que saber de carros más que el vendedor o similar al vendedor. No, en todos los mercados existe eso. Que hay barreras a la entrada, pues vaya, salga y funde un banco a ver qué tan fácil es eso.
funde un supermercado, a ver qué tan fácil es eso, que está muy regulado. De nuevo, usted tiene la plata y los recursos, vaya y monte un banco y vea la cantidad de regulaciones en las que usted se enfrenta. Entonces, la verdad es que sí, uno puede encontrar razones para que el sector salud sea un mercado un poco más imperfecto que todos los demás, pero concluir, como han concluido muchos planificadores de salud, de que no es un mercado y que todo debe ser planificado, pues lleva a lo que a nosotros, en el extremo del prestador, nos toca ver. Se vuelve un sistema sumamente regulado, sumamente controlado, en donde un buen porcentaje de la plata, y se está estimando entre 30 y 40% de los recursos en salud en Colombia, se van a todo ese aparato regulador. ¿Sí? No, pues decirle que puede ser normal que se vea un poquito de hemorragia, pues si aumenta me nos avise. Hugo, micrófono. Perdón. Porque involuntariamente se prende el micrófono, pero bueno. Entonces, se me fue la onda. Entonces, el mercado... dinero se va en los reguladores, sí. Lo que nosotros vivimos, ¿qué es? Un mercado hiperregulado, o sea, no, si nosotros trabajamos dentro del sistema no podemos hacer nada sin autorizaciones y permisos y controles y toda clase de cosas. ¿Y eso a qué lleva? Pues a la corrupción, que es lo que vemos, pues que es lo más diseminado en el sistema colombiano. Cuando usted le entrega el poder económico a unos pocos, pues ese personaje tiene el poder de contratar con quien le dé más plata, no con quien le dé mejor precio, con quien le dé mejor servicio. Y del lado del usuario final, del paciente, que tiene acceso a todo sin preocuparse por el costo, como muy bien decía Denis, pues eso comienza a generar una cantidad de abusos y eso está pues medido y perfectamente correlacionado. Entre más garantizado es un sistema, más consulta a la gente, más abusa, más, y eso sube en un porcentaje muy importante los costos de salud. Entonces, yo personalmente pienso, yo defiendo mucho la idea de que la salud es un mercado y que deberían involucrarse mucho más las fuerzas del mercado. Por ejemplo, algo que está en la ley colombiana, la libre elección del médico. Esa es una típica propuesta de mercado. Deje que el paciente escoja a su médico. Tenga un sistema, o su institución, o el sitio donde quiere que lo traten, tenga un sistema de aseguramiento en donde el que no tiene recursos, pues se le pague esa atención, pero deje que las fuerzas del mercado operen allí. Que es que la gente no sabe y es influenciable. ¿Dónde no es? ¿Sí? ¿Dónde la gente tiene toda la información? Pero decir que la gente es absolutamente ignorante y estúpida y no puede escoger, y yo centralmente tengo que decidir a dónde va usted, que es donde estamos en Colombia, pues realmente es muy limitante. Yo le propondría a Denis que hiciéramos un grupo de trabajo, porque hay digamos, una corriente o una discusión en Colombia y en otras partes del mundo en ese balance entre qué tanto mercado, y obviamente que se suele asociar con qué tan de derecha o qué tan de izquierda es usted. Si usted es más de izquierda, pues usted está por medicina totalmente estatizada, salud totalmente controlada y centralizada. Y si usted se va a la derecha de Trump, pues nada, ningún control y que solo los ricos tengan acceso a los hospitales y los pobres que se jodan. Hay un punto medio en donde se puede permitir que las reglas del mercado operen, pero a la vez haya garantía y haya ciertas seguridades, y en esa discusión pues está medio mundo. Entonces sería muy bueno si podemos influir.
nosotros como médicos, como grupo pensante. Entonces le sugeriría a Denis que si de pronto piensan hacer una especie de grupo de discusión alrededor de este tema, porque a mí me parece que Colombia se ha ido al otro lado, o sea, para el lado De del full regulación. control central, estatal, Sí. y nosotros como prestadores, como directos actores, vemos todos los fracasos que eso implica. Afortunadamente en Colombia no se ha ido al extremo de prohibir la medicina privada y la medicina libre privada, que es en lo que nos sostiene, por lo menos este grupito, todavía, pues es la válvula de escape de todas las fallas del sistema. Entonces, pues muchas gracias, Denis. Esto tiene mucho, mucho de dónde cortar y sería muy bueno, no necesariamente en viernes, pero sí que armáramos para los interesados, para los estudiosos de esto, digamos, un sistema de discusión y de trabajo y de pronto eventualmente producir documentos y tratar de influenciar un poquito las políticas colombianas que están muy, muy impulsadas por esta forma de pensamiento y que eso está muy diseminado en la mente de casi todos los médicos. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta? Felicitación a Denis. Me pareció muy curioso que lo que usted decía, o sea, la línea era muy reguladora, pero ya son conscientes de que eso ha llevado a corrupción y a lo que llaman incentivos perversos, y ese nombre de incentivos perversos me parece supremamente llamativo porque es lo que se vuelve perverso, pues la influencia cuando es solo un ente el que regula. ¿Alguien más quiere opinar, participar? ¿Alguien que tenga interés, que haya estudiado, que haya mirado, que de pronto le diga a Denis que lo incluya? Yo después le mencionaré a Denis cómo podemos iniciar de pronto un grupo de estudio, de trabajo, de discusión, donde todas estas ideas y con una metodología, porque pues la gran ventaja de alguien que está haciendo un estudio formal, pues académico, es que el pensamiento, como vieron en la presentación de Denis, pues está todo muy organizado, muy bien sustentado, muy bien documentado y basado en toda una línea de desarrollo del conocimiento alrededor de la economía y la salud. O sea, esto no es una cosa que uno se sienta y de pronto improvisa, ¿no? Hay muchísima literatura y hay muchísimas cosas ya conocidas y establecidas. Bueno, sí, lo Okay. organizaremos. Bueno. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, lo esperamos el próximo viernes. Muchas gracias, Denis. El próximo viernes es un tema más, digamos que de pronto los toca más personalmente, ¿no? Esto es un poco más abstracto, es fundamental, es básico poder pensar en salud, pero digamos lo del próximo viernes es coger esto y aplicarlo a su consultorio, a su vida, a su planificación personal, a su vida financiera, a su futuro. Inclusive hablo hasta del retiro y cómo planearlo. Entonces, los motivo a que asistan, especialmente a los jóvenes que obviamente no piensan en el retiro. Yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando a trabajar que una colega me dijo que estaba trabajando en una entidad y le dije, sí, ¿por qué? Porque a mí me pareció muy malo el trabajo del sitio. Yo no, porque los planes de retiro allí son muy buenos. Y uno a los 30 años dice, no, seamos pendejos, alguien está pensando a los 30 años en cómo es el retiro. Pues sí, se debe pensar, es un error no pensar y es un error no planear la vida porque después cuando usted cae en cuenta y ya comienza a pensar, se da cuenta que es demasiado tarde y esas son las gráficas y las cifras que yo les voy a mostrar. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Denis. Muchas gracias. ¿Ya quería decir algo? Gracias. Me pareció.